nombre es María Fernanda y hoy me gustaría invitarte a que juntas reflexionemos un poco en la palabra de Dios. Veamos hoy, 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 5, Betsabé, objeto de deseo y víctima del poder, que dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. La historia de Betsabé es una de las más trágicas y silenciosas de la escritura. En un relato donde los poderosos actúan y las consecuencias se despliegan, ella aparece inicialmente sin voz, sin elección, definida por su cuerpo más que por su persona. Su historia nos confronta con la realidad incómoda de cómo el poder masculino puede objetivar y destruir a las mujeres, y cómo el pecado del rey, sí, del ungido, puede arrastrar con vidas inocentes. Si alguna vez has sido víctima del poder de otros, si has sentido que tu voz fue silenciada o tu cuerpo usado sin tu consentimiento, esta historia no te ofrece respuestas fáciles, pero sí la seguridad de que Dios ve, registra y eventualmente trae justicia, incluso cuando los poderosos parecen salirse con la suya. El pasaje comienza diciendo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. El pecado comienza con una ausencia. David no está donde debería estar. Los reyes salen a la guerra. Él se queda ocioso. La ociosidad es terreno fértil para la tentación. Y se levantó David de su cama a la hora de la tarde y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Su paseo nocturno sugiere inquietud y falta de propósito. Desde su posición elevada de privilegio, observa lo que no debería. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 2. Betsabé está en su propio espacio, realizando una actividad privada. David la ve porque su posición le permite mirar donde no debería. El problema no es la belleza de ella, sino la mirada de él. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Verso 3. La investigación revela su identidad plena. Es hija de alguien, esposa de alguien. No es una mujer anónima, tiene familia, tiene esposo. Pero David ignora estos vínculos. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Verso 4. El lenguaje es crudo y unilateral. Envió, tomó, vino, durmió. No hay cortejo, no hay consentimiento mutuo en igualdad de condiciones. El poder del rey hace imposible un verdadero no. Ella es tomada, no amada. Pues ella se había purificado de su inmundicia, luego ella se volvió a su casa. Verso 4. El detalle de la purificación indica que Betsabé estaba en su periodo de limpieza ritual, como podemos ver en Levítico 15, lo que hace más improbable que buscara activamente una relación adúltera. El texto sugiere su inocencia relativa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Su mensaje es escueto, sin acusaciones. Comunica el hecho con dignidad. Ahora, el pecado secreto tiene consecuencias visibles. Reconoce la realidad del abuso del poder. La historia no endulza la realidad. Un rey usó su poder para tomar a una mujer. Si has sido víctima, reconoce que lo que pasó fue real, fue injusto, pero por sobre todo, no fue tu culpa. El silencio de Betsabé no es consentimiento. Su falta de voz en el relato no significa que no hubiera dolor, miedo o trauma. A veces las víctimas no pueden hablar, otras veces su voz no es registrada por los cronistas. Dios ve y registra lo que los hombres eligen omitir. El pecado tiene consecuencias. Aunque David
parecía haber salido impune inicialmente, el capítulo continúa revelando el costo: embarazo no deseado, muerte, dolor familiar. Ningún pecado secreto permanece oculto para siempre. Dios no desecha a los quebrantados. La historia de Betsabé no termina aquí. Más adelante será madre de Sansón y aparecerá en la genealogía de Jesús, como podemos ver en Mateo 1:6, donde es nombrada la que fue de Urías. Dios restaura y redime incluso las historias más rotas. Mira a Jesús, el rey que no tomó, sino que se entregó. David, el rey según el corazón de Dios, abusó de su poder. Jesús, el Rey de Reyes, vino no a ser servido, sino a servir, como está en Mateo 20:28. Donde David tomó a Betsabé, Jesús se entregó por su novia, la iglesia. En la cruz, el Rey sufrió la máxima vulnerabilidad para redimir a los vulnerables. En él las víctimas encuentran justicia y restauración. Oremos juntas. Señor justo, que ves lo que los hombres ocultan, hoy me acerco a ti con el corazón pesado por la historia de Betsabé. Veo en ella el reflejo de tantas mujeres silenciadas, tomadas, usadas por el poder de otros. Si he sido víctima, dame la gracia de saber que tú ves, que tú registras, que tú juzgas con justicia. Confronta en mí cualquier uso del poder, influencia, posición o fuerza para tomar lo que no me pertenece o para dañar a otros. Que nunca use mi posición para objetivar o destruir. Y sobre todo, Señor, gracias por Jesús, el Rey que no tomó, sino que se entregó. En sus manos heridas encuentro sanidad para mis heridas. En el nombre de Jesús. Amén.